estamos con Sebastián Eslava, el director y hijo de Pepe Cáceres, en el estreno de su película que sale en salas el 19 de enero. Primero, feliz de estar aquí con ustedes y gracias por acompañarnos en el estreno hoy acá a partir del 19 de enero en todas las salas. Verás que cuando salgas de esta, el miedo te va a tener miedo a ti. Si quiero ser figura, no basta con querer, hay que serlo. Quiero dejar muy claro que en esta película no fue maltratado ningún animal. Cumplimos con todas las reglas y con toda la ley que siempre estuvo presente en el rodaje de la película. Bueno, esto es importante y queremos empezar con esta pregunta porque pues ahorita en el 2023 en Colombia se está debatiendo sobre la prohibición de los toros y es un contexto muy distinto al contexto que vivió Pepe Cáceres y queremos preguntarte sobre esto. ¿Cómo es realizar el homenaje a una figura tan importante de la historia de Colombia en un contexto completamente distinto donde la tauromaquia es sumamente cuestionada, donde está a punto de prohibirse? ¿Cómo es ese dilema ahí y sobre todo cómo ponerlo en la pantalla e invitar a que la gente vaya a ver la película? Y pues bueno, primero creo que la película no pretende ser una oda a la tauromaquia o una propaganda, nada de esto. Esta es la historia de mi padre, que fue torero. Fue el papá que me tocó y fue torero y es del que me siento muy orgulloso porque, como lo dices, ser torero ha sido una profesión muy honorable para muchas personas. Los toreros han sido grandes héroes mitológicamente. Entonces, pues ha sido un proceso también muy largo. Cuando yo tuve la idea ni siquiera existían las redes sociales, todavía no existía Instagram, ni TikTok, ni nada de esto. Más allá de que no le guste a uno el toreo, le guste o lo que sea, pues creo que por lo menos en la película se pueden dar cuenta de lo que pasa detrás de las fotos que a veces salen por ahí o lo que pasa en una plaza de toros. La película cuenta la historia de un niño que empieza en unas circunstancias muy difíciles en Honda, Tolima, y conoce los toros y de alguna manera muy extraña, como cuando los niños son futbolistas y empiezan a jugar con un balón, pues este era un niño que se metía a jugar con los toros que iban para el matadero, que era ganado criollo, y resulta que ahí es donde encuentra su elemento y de ahí surge y lo descubren y se vuelve en esta gran leyenda colombiana. Así que pues creo que la película habla de otra época y de un personaje en especial que fue torero. Además de ser un personaje tan especial, también era tu papá. Entonces queremos preguntarte cómo fue primero dirigir la película, pero sobre todo actuar, interpretarlo a él. Y algo muy importante de la película y que nos gusta rescatar mucho es el manejo del material de archivo, como que sí le da un toque mucho más poético y potencia las imágenes, como esa mezcla del archivo y de tú actuando en blanco y negro. ¿Cómo fue ese proceso de buscar el archivo, de descubrirlo, a quién entrevistaste, cómo fue esa reconstrucción? Pues bueno, hacer el personaje fue muchas emociones encontradas, ¿no? También fue una preparación de muchos años y creo que eso me dio confianza ya cuando estaba en el set para poder fluir un poco, además como estaba dirigiendo, produciendo, escribiendo, a veces tocaba reescribir porque nos pasábamos de locación a otra y bueno, tocaba acomodar el guión a diferentes cosas. Pero yo lo que recuerdo de estar en el set, porque además es como un trance, es la felicidad absoluta, es eso que sientes que naciste para estar ahí. Eso fue lo que yo sentí haciendo esta película. Y en cuanto al archivo, pues yo creo que el cine tiene magia. El cine tiene unas cosas que uno no puede explicar muchas veces, tiene unos misterios increíbles, y lo digo porque el archivo, tratamos de buscar archivo de mi papá, existen muchas cosas en YouTube y tal, pero de una edad más avanzada de él, y queríamos encontrar de esa primera etapa de su vida archivo, y cayó la pandemia y eso hizo que no pudiéramos terminar la película en las fechas que teníamos planeadas. Nosotros habíamos filmado algunas cosas diferentes de la película para llenar estos espacios o para contar estos espacios. Y me llamaron de España que había aparecido un archivo de mi papá que sí lo tenían y pues fue como un milagro, ¿no? Entonces ahí reeditamos la película en base a eso y la mezclamos un poco con lo que nosotros habíamos filmado y pues sin hacer spoiler para que se la vean, pero sí tiene eso tan lindo que es, que además también creo que explica un poco
cuál era la época, que en esa época ser torero es lo que muestra la película y en el archivo lo puedes ver, es innegable, ¿no? Entonces, nada, eso fue un milagro. El toro y tú vivís para ese momento. Si fuese por él, no te la perdona. ¿Y por qué hay que ir a verla? Una invitación para la gente en redes que vayan a ver. Hay que ir a verla primero porque yo creo que les va a gustar, porque la van a disfrutar, porque creo que se van a entretener, es una película que creo que es un personaje que lo lleva a uno todo el tiempo, que no te suelta, es enganchadora, no se van a aburrir. Y segundo, porque creo que es importante contar nuestras historias y contar historias de personajes colombianos que han sido grandes en el mundo, que han llevado el nombre de nuestro país en lo alto y han sido grandes leyendas en el mundo, y creo que es importante entender nuestra propia historia. Yo creo que ahí se forma una identidad. Listo, muchas gracias. Ya saben, vayan a verla desde el 19 en salas de cine. La gente cree que le tiene miedo a la muerte, cuando en realidad le tiene miedo a la vida.